Muy bien, señores, estamos grabando la sesión. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso experto en evaluación de inversiones. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Vamos a repasar en primera instancia la última parte de la clase, nuestra última clase, y vamos a aterrizar en el valor actual neto como indicador de evaluación. Vamos a ver la parte conceptual, la parte lógica, y luego vamos a aterrizar con algunos conceptos de complejidad media. Ya luego vamos a hacer casos un poquito más extensos, pero hoy solamente es conocer la interpretación, cálculos, hacer gráficos y hacer un análisis con base a todo lo anterior. Muy bien, vamos por partes, señores. Voy a ocultar mi imagen y cuando tenga que hacer aclaraciones, activo nuevamente mi cámara. Perfecto. Bien, recordemos un poco. Cuando nosotros hacemos una inversión, ¿qué es lo que esperamos? Pues dinero, flujo de caja. Cada vez que se realiza una inversión, nosotros esperamos flujo de caja. Y recuerden ustedes que el flujo de caja es dinero constante y sonante, ¿no? Por ejemplo, hay conceptos interesantes. Por ejemplo, en la mañana yo estoy dando el examen de grado para mis estudiantes de acá en Santa Cruz, Bolivia. Y, y los estudiantes tienen el concepto de que cuando uno hace una inversión, y yo les pregunto, cuando usted hace una inversión, ¿qué esperan? La mayoría me responde utilidad, ganancias, ¿sí? Pero recuerden ustedes que la utilidad es diferente del efectivo. Por eso siempre que hablamos nosotros de inversión, siempre tenemos que asociarlo con el flujo de caja. El flujo de caja es dinero constante y sonante. Va más allá del resultado contable. Por ejemplo, la contabilidad usa la ley del cacho, lo que se ve esa nota. Por ejemplo, contabilidad, finanzas. Por ejemplo, la contabilidad generó ventas de 100, costo de 50. Entonces, la utilidad contable, la utilidad neta, sería tan solo, sería tan solo de 50, o sea, la diferencia. Entonces, para la contabilidad tenemos una utilidad de 50, pero las finanzas se enfocan en el flujo. Por ejemplo, si estos 100 que se ha vendido, todo fue al crédito, entonces no me entró nada. Y yo pagué al contado, o sea, me salió 50. El cliente, el cliente realizó la compra a crédito, no entró nada a mi caja. Y a todos los proveedores yo les pagué al contado. En consecuencia, tenemos un flujo negativo de menos 50. Entonces, noten ustedes que muestra una utilidad contable, pero un flujo de caja negativo. Entonces, cuando nosotros decimos, realizamos la inversión, esperamos flujo, el término tiene que ser preciso. El flujo es dinero constante y sonante. Como bien lo dice Evelyn, crear valor en términos de flujo. Excelente. Muy bien. Continuando con la explicación, otro concepto importante es tener en cuenta la tipología de inversiones. La podemos clasificar en nuevos emprendimientos, es decir, la creación de empresas. Nosotros podemos evaluar la inversión de crear una empresa, como también podemos evaluar inversiones que se den en una empresa en marcha. En una empresa en marcha podemos hacer inversiones de modernización, ampliación, reemplazo o, es cuando la escala de la empresa crece, ya tiene ramificaciones en otros países, pero para que se dé esa ramificación en otros países, tiene que existir una previa evaluación. Tiene que existir una previa evaluación. Entonces nosotros en el curso vamos a ver tanto creación de empresas como proyectos o como inversiones para una empresa en marcha. Siempre vamos a ir de menos a más, siguiendo una lógica para aterrizar en problemas de gran complejidad.
Entonces, todo lo que estamos viendo gira en torno de lo que es presupuesto de capital. Y como bien lo menciona Peninga, el presupuesto de capital es un proceso que termina con una decisión. Es un proceso que termina con una decisión y esa decisión es aceptar o rechazar una determinada inversión. Sin embargo, otro libro muy referenciado que es Gigman, ya él menciona algo más profundo y nos dice que es el proceso de evalúo, selecciono inversiones de largo plazo que son congruentes con la meta de maximización de la riqueza de los dueños. Es decir, que solamente debemos aceptar aquellos proyectos que logren que el dueño de la empresa se haga más rico. Es decir, está asociado a la generación de valor, generación de riqueza. Entonces, todo lo que vamos a ver en este curso gira en torno a presupuesto de capital, donde para tomar una decisión tenemos que conocer las dos R, rentabilidad, riesgo. Equilibrando rentabilidad y riesgo, vamos a tomar una decisión de hacer o rechazar un determinado proyecto de inversión. En esta parte del curso, lo que estamos evaluando, lo que vamos a ver son indicadores de rentabilidad, pero siempre partiendo de una lógica y tratando de llegar a lo profundo, a lo esencial. Otra tipología básica de clasificación de proyectos de inversión son los proyectos independientes, es decir, proyectos cuyos flujos no están relacionados. Es decir, y acá mencionamos un ejemplo, si usted va a reemplazar un activo, tiene el proyecto uno es reemplazar un activo por otro. El proyecto 2 es la apertura de una nueva sucursal. Vean que son dos cosas distintas. Tengo dos proyectos de inversión distintos y la lógica me dice que debería aceptar, si ambos proyectos, o sea, si el proyecto 1 y el proyecto 2 demuestran ser rentables y tengo los recursos necesarios para hacerlo, ambos proyectos se llevan a cabo. Pero muchas veces en una empresa no solamente existen dos proyectos, pueden existir 10, 20 proyectos. Imagínense ustedes que tengan un equipo altamente creativo y no solamente presente un proyecto, presente N proyectos. En ese sentido, si presentan, por ejemplo, 20 proyectos, quizás no tengamos los recursos para hacerlo todo. Es ahí donde entra en escena el concepto de racionamiento de capital. Es decir, si tenemos nosotros un presupuesto limitado, solamente vamos a aceptar aquellos proyectos que generen valor a la empresa. Nosotros vamos a ver más adelante en esta clase una metodología de cómo podemos optimizar la decisión o cómo podemos seleccionar de 20 proyectos, quedarnos con los proyectos que más generen valor para la empresa. Eso lo vamos a ver en esta sesión. También otro tema importante es el tema de proyectos mutuamente excluyentes. Cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir? Compiten entre sí. Es decir, entre dos proyectos, o me quedo con A o me quedo con B, pero no puedo hacer ambos. Como bien lo menciona este ejemplo, la compra de un vehículo de una marca determinada, la empresa quiere un vehículo y lo puede hacer de la marca A o de la marca B, pero la empresa solamente requiere un vehículo, no dos. En consecuencia, si usted elige uno, estaría desechándolo. Y finalmente, tenemos la tipología de proyectos que son independientes, es decir, mejor dicho, más que independientes, quise decir dependientes. ¿Qué quiere decir proyecto dependiente? Quiere decir que la viabilidad del proyecto A va a depender de la viabilidad del proyecto B. Como bien se expone en este ejemplo, donde se dice que
la evaluación de una cafetería dentro de una universidad, por ejemplo. La universidad aún no existe y nosotros queremos emprender una cafetería dentro de la universidad. Entonces, si tenemos la universidad, nuestra cafetería va a estar dentro de la universidad. Entonces, para que sea viable la cafetería, primero debo demostrar que es viable la universidad. Entonces, primero evalúo la rentabilidad de la universidad y si es viable la universidad, recién paso a evaluar la viabilidad de mi proyecto, porque depende de Se me ha chipado, hijo, no puedo desamarrar. aquí, los incidenciales. Ok, listo. Muy bien. Continuemos con la diversión. Estamos repasando los conceptos, así que lo vamos a ver un poquito rápido esto. Bien, cuando uno requiere evaluar una inversión, primero tiene que definir el horizonte de evaluación, es decir, por cuánto tiempo vamos a evaluar una inversión. Hay dos tipos de lógicas, ¿no? La más usada, como les comentaba en clases pasadas, es definir un horizonte de evaluación. Y ese horizonte de evaluación depende de varios factores. Puede ser los factores políticos, dos, el tamaño de la inversión, el tamaño de la inversión, tres, vida promedio ponderada de los activos fijos, ¿sí? Eh, un tema importante también está la naturaleza del negocio. Por ejemplo, los factores políticos, correcto, Belín. Vida útil, claro, claro que sí, la vida útil promedio de los ponderados de los activos, Belín. Excelente. Entonces, fíjense, los factores políticos generalmente es una variable suena muy fuerte en los países de América Latina, porque primero, antes de explicar estos factores, partamos de una cierta lógica. Generalmente, cuando uno realiza un emprendimiento, se espera que el emprendimiento tenga una vida perpetua, es decir, todos esperamos que la empresa sobreviva al dueño. Todo emprendedor espera que su emprendimiento sobreviva a él, es decir, que cuando él no esté, el negocio siga funcionando. En consecuencia, esa es la lógica primaria. Pero para efectos de evaluación, nosotros tenemos que definir un periodo de tiempo determinado, finito, para ver si el proyecto es o no es rentable. Entonces, ese periodo finito se lo define en función de las variables que le estoy mencionando. Entonces, si en el país tenemos gobiernos, o yo le llamo gobierno merengue, digamos, ¿no? Es decir, izquierda, derecha, como bailando un merengue. En ese sentido, se sugiere evaluar el proyecto al menos por un periodo de gobierno, porque ya usted sabe cuáles van a ser las reglas de ese periodo de gobierno. Podría ser 5 años, y esa es la lógica del por qué los 5 años en la mayoría de la literatura. Pero también va a depender del tamaño de la inversión. Si la inversión es significativa, probablemente el proyecto no sea rentable si lo evalúo en 5 años, lo puede evaluar en 10, en 13. Otro criterio que también es interesante es considerar la vida promedio ponderada de los activos fijos. Porque recuerden ustedes que al final del día, la vida útil obedece a la lógica de que durante ese periodo de tiempo el activo va a funcionar más o menos bien. Y recuerden ustedes que son los activos los que generan flujos, son el soporte del emprendimiento. Entonces, tomar la vida promedio ponderada también es un criterio relevante, interesante. Otro criterio es la naturaleza del negocio. Existen negocios como por ejemplo, la perforación o la evaluación de un pozo petrolero. Si ustedes hacen esa evaluación, tiene un principio y tiene un final, porque los recursos que tiene ese pozo son finitos.
no son ilimitados. Entonces, ¿cómo veo la viabilidad? Pues bueno, tengo que ver cuánto tiempo va a tener de vida ese pozo en función a la extracción que se le va a hacer, el ritmo de extracción de los recursos que tenga. Entonces, fíjense que ya tenemos un periodo de evaluación. Adelante, Belén. Profesor, más que todo una duda. Adelante. La pandemia nos ha enseñado que ahora un proyecto, llevarlo a vida útil de más años ya no es viable. En todo caso, ¿de qué dependerá? ¿Del sector o de qué considera usted? Gracias, Evelyn. Muy bien. Sin lugar a dudas, más que la pandemia, una de las grandes lecciones que dejó fue como, a ver, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van bien, las empresas no prestan atención a cuán pesada es su estructura organizacional, es decir, sus gastos operativos. Una gran lección que dejó la pandemia es que aquellas empresas que tienen en su estructura fuertes costos fijos están más expuestas a riesgo de negocio y la pasaron muy mal. Es en ese sentido que después de la pandemia, las empresas han repensado, recontrapensado su estructura y ahora lo que están viendo es en ser livianas de equipaje, es decir, tener una estructura organizacional liviana. Ahora, con relación a la evaluación, la idea central es establecer un periodo de tiempo, como usted bien dice, sí, si el negocio es altamente cambiante, quizás no sería lógico evaluarlo por 5 años, esperaría una evaluación de 3 años. Si el rubro del negocio es altamente competitivo, cambiante, entonces tendría que hacer una evaluación menor. Pero en ciertas actividades, como por ejemplo la salud, los hospitales, la hotelería, entonces son sectores que generalmente se adecúan a los entornos cambiantes y la evaluación, como la inversión es fuerte, no podíamos hacer una evaluación a corto plazo porque no podemos recuperar una magnitud de millones en 2, 3 años, 4 años. Todos los proyectos tendrían que ser negativos en términos de rentabilidad. Es en esa lógica que deberíamos evaluarlo por más tiempo. Ahora bien, vean ustedes que estamos definiendo un periodo finito, pero también hay otro criterio de evaluación que ya asume la perpetuidad, es decir, que evaluamos los emprendimientos asumiendo que el emprendimiento tenga vida perpetua. Entonces, bajo ese esquema, bajo ese contexto, de acuerdo a lo que mencionó Abelín, entonces, profesor, no tendría sentido la evaluación perpetua, no tendría sentido la evaluación perpetua. Pero sin embargo, se la puede utilizar en algunos escenarios. Por ejemplo, ¿cuántas empresas tienen una vida más de 100 años? ¿Cuántas empresas ustedes conocen que tienen una vida más de 100 años? Por ejemplo, La Coca-Cola, por ejemplo. correcto, Pedro, Coca-Cola, Pepsi Acá en Lima, Perú, Gloria. o Gloria, ¿no? Es genial. Entonces, fíjense ustedes, cuando uno piensa en la naturaleza, en Chile mucha, dice Cintia. Entonces, la naturaleza misma de negocio, por ejemplo, la gente siempre se va a alimentar. Existen ciertos rubros, ¿no? Que siempre van a existir. ¿Y qué es lo que hacen estas empresas? Se adecúan, se adecúan a los cambios del entorno, se adecúan. Coca-Cola, ¿qué ha hecho? Se ha diversificado. Recuerden ustedes que el ciclo de vida del producto es crecimiento lento, luego tenemos un crecimiento acelerado, digamos a la madurez, y si no hacemos nada, viene el declive. Es en este punto de inflexión donde las empresas innovan y se adecúan al entorno para seguir la senda de crecimiento lento, pero seguimos creciendo. En ese sentido, seguimos igual con la misma lógica primaria, es decir, las empresas, no todas,
pero tienen una vida, se espera, infinita. Ahora bien, pero también existen ciertos tipos de negocios. Les pongo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, Bolivia, cuando acá las discotecas tienen una vida más o menos de 6 meses. Las discotecas rápidamente aquí pasan de moda. En un principio se llenan y luego ya dejan de ser exclusivas y tienen menos ingresos, es decir, se vuelve más masiva, digamos, ¿no? Ya no tan selectiva. En ese sentido, las discotecas son emprendimientos que nacen para morir. Asimismo, usted puede hacer una sociedad accidental para X emprendimiento. Es decir, por ejemplo, nos asociamos y queremos ver la rentabilidad de traer un artista, digamos, ¿no? Nos asociamos, yo no puedo, no tengo los recursos, pero hacemos unos flujos y luego vemos si es rentable o no rentable. Entonces, en ese sentido ya son periodos de naturaleza finita. Entonces, lo que le menciono son todos los factores, no quiero decir todos, seguramente van a existir más factores, pero al final del día tenemos que tomar algún criterio para la evaluación. Particularmente prefiero los periodos finitos, pero sin embargo existen actores, por ejemplo, autores como Zapak Chain, que explica los dos, explica en su literatura, creo que es uno de los pocos autores que habla de la evaluación de flujos perpetuos. Esa es una literatura que también le voy a pasar para que vean cómo le enfoca Zapak Chain la evaluación de proyectos con vida infinita. Entonces, pero igual nosotros en el curso vamos a ver y vamos a hacer una comparativa. ¿Qué pasaría si evaluamos? Porque tenemos que hacer la comparación. Un proyecto lo vamos a evaluar con vida perpetua y el otro lo vamos a evaluar con vida finita. Y entre todos nosotros vamos a debatir, porque nadie tiene la verdad. En realidad son metodologías y uno va a ocupar la metodología que considere pertinente a lo que está evaluando. ¿Estamos, señores, hasta aquí? Sí, Todo sí. claro. Perfecto. Excelente. Entonces, una vez que hemos definido el periodo de evaluación con algún criterio, tenemos que determinar el esfuerzo que vamos a hacer, es decir, la inversión, y luego hacer la proyección de los flujos que esa inversión va a generar. Entonces, una lógica sencilla para evaluar la rentabilidad, como lo vimos en otra sesión, es sumar los flujos. Uno podría sumar alegremente los flujos. Si sumo los flujos, estaríamos hablando de cuántos, señores? 50.000. 50.000. Correcto. Sin embargo, al sumar cifras de dinero que están en diferentes momentos del tiempo, lo que estamos haciendo nosotros es violentando la regla fundamental de la matemática financiera. Es decir, no puedo sumar sumas que están en diferentes momentos del tiempo. Es por eso que estas sumas que están en el futuro, lo que nosotros hacemos es traerla al presente, actualizar. Entonces, para eso necesitamos una tasa. Esa tasa es el costo de capital o el costo promedio ponderado de capital, es decir, cuánto nos cuesta el financiamiento. Es la tasa que se utiliza para actualizar estos flujos de caja. Sí o sí necesitamos una tasa que es el costo promedio ponderado de capital. Era en ese sentido que no puedo sumar porque está en diferentes momentos del tiempo, por lo tanto, esto es incorrecto. Es fácil de visualizar, pero no estamos considerando el valor de dinero en el tiempo que se encuentra representado por el costo de capital. ¿Cómo está, Ah, profesor? Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Limber, un está? abrazo, Limber. Está un Bienvenido. gusto saludarlo. ¿Cómo Bienvenido, está? Limber. ¿Cómo está, profe? Excelente, Limber. Gracias, profe, igual, gracias.
una anécdota, por ejemplo, en el tema de trabajo, ahora que usted menciona el tema de los proyectos, por ejemplo, en las empresas, lo que pasa es que, por ejemplo, el reemplazar un aire acondicionado por otro, a veces no hacen un criterio de evaluación de inversión, ¿no? Mayormente es por la necesidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, en ese sentido, yo quería, digamos, más o menos, cómo podríamos darle un enfoque de reemplazar un activo por otro, digamos, cómo podríamos denotar que eso va a traer más flujo a la empresa o es que este, esa sería la vía, ¿no? Correcta, ¿no? Evaluar la inversión, ¿no? Antes de reemplazarlo, pero le digo, digamos, en la empresa mayormente lo que hacen es de acuerdo que ya se fregó, ya no está o enfría menos y lo reemplaza simplemente, digamos, ¿no? Y la otra consulta, Licen, aprovechando lo que mencionó sobre el tema del, del, de los karaoke, perdón, de los boliches. En ese caso, la tasa de descuento, que siempre la calculamos de manera anual, dado que es de 6 meses, este, ¿cómo se procedería más o menos a grandes rasgos, si nos podría indicar, Licen? Gracias por su intervención. Con respecto al primer punto, es correcto, es correcto. Es decir, y esto va a depender del país, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia existe una gestión, usted puede gestionar con la metodología de ser bombero, es decir, la gestión apaga incendio, como usted bien lo menciona, Limber, es decir, que tengo que esperar a que algo se fregue para cambiarlo y no existe mucho análisis. Otros le llaman la teoría del ojímetro, es decir, todo al ojo, sin análisis previo. Pero sin embargo, y también recuerden ustedes que en el pasado, no se le daba mucha importancia al área de finanzas en la empresa. Recuerden que en el pasado eh, coexistían juntos el área contable con el área financiera. Es decir, como ciencia primero nace la contabilidad y la jefatura de finanzas generalmente la manejaba un contador o alguien como era el que se iba a encargar del dinero o el contador o alguien de confianza del dueño. Pero sin embargo, el área de finanzas ya se está abriendo campo. ¿Y cuando usted se abre campo? Cuando se muestra que es valiosa la ciencia. En ese sentido, en las empresas se están dividiendo la jefatura de contabilidad con la jefatura de finanzas. Y ahora el gerente, cuando toma una decisión, primero pide los números. Ya se está quitando ya la teoría del ojímetro y fíjense que se está tomando decisiones con base a datos. Recuerden ustedes que en un pasado no existían tantos indicadores de gestión para cada área, indicadores de productividad. Sin embargo, la persona encargada de finanzas está viendo cómo funcionan todas las áreas. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que al final del día, el desempeño de todas las áreas se ve reflejado en los estados financieros. Y son los analistas de finanzas que desglosan esos estados financieros y ven incoherencias, y esas incoherencias primero pregunta a qué se debe y luego la solucionan. Eh, Ahorita les doy la palabra a Daniel. Entonces, el mensaje central es que debería hacerse un análisis para ver si es viable o no. Adelante, Daniel. No, perdón, dicen de que después de usted, después de que acabe. No, lo tiré. Gracias, Daniel. Entonces, al final del día, lo que usted menciona es correcto, se llama gestión del ojímetro o gestión de apaga incendio, pero sin embargo, en cuanto a cómo lo vamos a hacer, Limber, vamos a hacer ejemplos donde vamos a ver cómo se puede evaluar reemplazar una máquina por otra
o por ahí quedarnos con la antigua. Tenemos que sopesar beneficio-costo y sí lo vamos a ver. En cuanto a lo segundo, si los flujos de caja son mensuales, puesto que la evaluación es menor a un año, ejemplo clásico, como el que usted menciona, las discotecas, otro ejemplo, cuando uno quiere evaluar un plan de marketing. Recuerden que los planes de marketing pueden ser planes operativos y planes estratégicos. Los planes operativos, la lógica es que son de corto plazo, porque se espera que el efecto se dé en el corto plazo. Entonces, también lo puedo evaluar desde el punto de vista de las finanzas. De hecho, todo plan de marketing debería de terminar en una evaluación. Y le coloco una anécdota, ¿no? Una anécdota así bien cortita. Un colega, propuso una tesis de maestría y justamente me tocó a mí revisar esa tesis de maestría. Y ahí tuve un conflicto interno, pues, si es mi amigo y lo conozco, pero la tesis estaba pues mal porque todo bonito, todo perfecto, pero la tesis terminaba en un presupuesto, solamente un presupuesto. Obviamente, yo me contacto con él y le explico la situación. Mira, vos estás haciendo un plan de marketing, estás haciendo un plan de marketing para incrementar los ingresos de esta casa superior de estudio. ¿Y por qué no has hecho la evaluación? Y la respuesta de él es que no, es que yo busco que con mi estrategia la universidad se posicione. Listo, pero si usted le va a vender una propuesta al gerente, el gerente le va a decir cuánto vas a gastar, cuánto vas a erogar, pero yo quiero saber la rentabilidad. Si usted termina un plan de marketing con un presupuesto, está subestimando la inteligencia del dueño porque le está diciendo cuánto va a gastar solamente y no le está diciendo cuánto va a ganar. Entonces, toda propuesta tiene que tener su evaluación. En el caso de los planes de marketing o inversiones que son menores de un año, igual se puede aplicar la metodología de evaluación que vamos a ver nosotros. Y de hecho, nosotros vamos a hacer ejemplos, ¿no?, de eso. Espero haber respondido, Limbre, su pregunta. Adelante, Daniel. Gracias, profesor. Sí, es más que, bueno, argumentando a a la pregunta que hizo el compañero. Pienso que tal vez los activos fijos que tienen relacionados directamente con la producción serían las que mayormente se hagan estos tipos de evaluaciones a fondos de inversión, ¿verdad? Porque con eso entonces ya estaría más directamente relacionado a los resultados de la empresa, ¿no? Se puede hacer un estudio de el costo de los demás activos, digamos, ¿no? De la televisión, del aire, pero pienso que es una evaluación de inversión que sea para activos que estén directamente relacionados a la productividad de la empresa, sí, a largo plazo, es lo que yo pienso. Gracias, Daniel, ¿no? Recapitulando lo que menciona Daniel, dice, ok, y si es un activo directamente relacionado con la producción, entonces, genial, genial el punto de vista de Daniel, y ahí lo vamos a asociar con la cadena de valor de Porter, ¿no? Existen actividades que generan valor y actividades que no generan valor. Ahora bien, por ejemplo, se refiere si es un activo de la producción. Recuerden que un activo de producción tiene dos funciones. O traigo más activos y amplío mi capacidad productiva, o renuevo un activo y mejoro procesos. Y en la mejora de procesos, quizás el impacto no esté en las ventas, pero sí va a existir un ahorro en costo. Entonces, el análisis ahí sería el ahorro marginal en costo de este activo nuevo versus al antiguo. Entonces, esa sería la lógica de análisis. Ahora, en consecuencia, también debemos evaluar, quizás en tema de rendimiento, cualquier otro activo, también en otra área, tendría que haber un criterio de evaluación. Excelente. Tengo acá a Belín, adelante Belín. Sí, más que todo una acotación.
Ahora nosotros, el tema de finanzas está también, tienen en cuenta las normas internacionales de información financiera y dentro de ellos estipulan que si esto va a generar flujos u otra parte va a ayudar al tema que los trabajadores, ¿cómo sería en ese caso ese tema? No creo que sea un gusto, para que trabajen bien, supongamos. Y ahí ya evalúan a través de estas normas, ¿no? Es más que todo una acotación. ¿Vas a cenar? Eh, Correcto, Evelyn. Creo que va por el lado de clima organizacional. Es decir, todas las áreas de la empresa deben tener las condiciones necesarias para que sean productivos. Porque al final del día, una empresa es un sistema integrado por un conjunto de partes y todas las partes son igualmente importantes. Como bien decía Allen, hasta el portero tiene que vender, digamos, ¿no? ¿Sí? Hasta el portero puede generar una venta. Es decir, todas las áreas de la empresa tienen alguna relación, quizás no directamente con el flujo, ¿sí? Pero también se relaciona de manera indirecta, porque al final del día, el gerente quisiera que todo, a ver, que en toda la empresa todo tenga la cultura orientada al número, es decir, una cultura financiera, que sepan el impacto de lo que hacen en los estados financieros. Pero también el dueño espera que todos sean vendedores, no solamente el área comercial. Entonces esperan que todo vendan. Y en ese sentido, ¿de qué estamos hablando? De lo que hablamos al principio, de que la empresa es un sistema, ¿no? Un sistema que todos estamos relacionados y el fin último es hacer que la empresa genere valor y se incremente su valor. Excelente. Profesor, yo el tema de, por ejemplo, lo comenté como anécdota de la encargada de activo fijo, precisamente fue el criterio que ella manejaba, pero al final del día lo que primó fue la necesidad del cambio porque los otros aires ya no enfriaban adecuadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido es como una anécdota que lo transmití y yo quería precisamente ver su opinión, su criterio, ¿no? Al respecto, si es que esa persona estaba correctamente al tratar de hacer una evaluación de un activo que obviamente es un aire, pero al final de cuentas es un activo fijo, pues, ¿no? ¿Sí? Si también se aplicaba a estos criterios de inversión, a ese tipo de cosas, ¿no? Que se dan, ¿no? Habitualmente dentro de las empresas, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido era Lisen. Gracias, gracias, Limber. Gracias. Perfecto. Entonces, entonces, siguiendo con nuestra aventura, entonces, si hacemos la proyección de los flujos, ya sean ahorros, ya sean flujos incrementales o sean flujos nuevos, porque vamos a ver diferentes tipos de flujos, o sea, vamos a aprender a construir estos flujos, pero hoy por hoy el enfoque de la clase es evaluar, es decir, los flujos ya van a estar dados, así mismo como la tasa. En este caso, los flujos los tenemos y tenemos la tasa. Entonces, el procedimiento matemático, el primer procedimiento es actualizar los flujos. Es decir, este flujo 1 lo traemos al presente por un año. Este flujo 2 lo traemos al presente por 2 años. Y así sucesivamente, todos los flujos de caja futuros lo traemos al presente al costo de capital. Entonces, aquí se hace necesario recordar siempre el punto de partida de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un balance financiero. Y cuando hablamos del balance financiero, tenemos que tener claro que aquí tenemos la inversión. La inversión está la inversión. La inversión, en este caso de 25,000, genera estos flujos de caja futuros. Perfecto. Pero para que se dé la inversión, se requiere financiamiento, que a eso se le llama estructura de capital. Una parte puede ser a través de deuda y otra parte puede ser a través de recursos propios. Recuerden la lógica de la evaluación. Es que la inversión se espera que genere flujo de caja libre. Y el financiamiento va a terminar en el costo promedio ponderado de capital, es decir,
el financiamiento me genera costo, ya sea a través de deuda o a través de equity. En ese sentido, cuando nosotros actualizamos los flujos, en este caso me da 37.908. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy encontrando el valor equivalente de estos flujos de caja futuros en términos de valor presente. Es decir, todos estos flujos que van a estar originados en el futuro, que se van a dar en el futuro, el valor equivalente en términos de valor presente es de 37.908 bolivianos. A ese valor actual de los flujos de caja, ¿qué hacemos nosotros? Le tenemos que restar la inversión. Es decir, a ese flujo futuro traído en términos de valor presente, le debo restar la inversión. Y cuando le resto la inversión, ¿qué estoy encontrando? El valor actual neto. Recuerden, valor actual porque actualizamos los flujos. De ahí viene el concepto de valor actual. Y neto porque es neto de la inversión, o sea, estamos restando la inversión. Entonces, ¿qué significa este 12.908? Significa que este proyecto de inversión, primeramente, está cubriendo el costo de capital. ¿Cuánto es el costo de capital? El costo de capital es 10%. Recuerden ustedes que si un proyecto cubre el costo de capital, ¿qué es lo que está haciendo? Está pagando al banco de manera adecuada. Es decir, cuando el banco es positivo, quiere decir que el proyecto está cumpliendo con las obligaciones que tiene con el banco de manera puntual y también está cumpliendo con la expectativa del dueño. Es decir, si el dueño esperaba una rentabilidad X y si el proyecto de inversión da un BAN positivo, quiere decir que el proyecto de inversión está cumpliendo con la expectativa del dueño y está cubriendo con el costo del endeudamiento. Entonces, un BAN positivo quiere decir que se cubre este costo de capital, se cubre este costo de capital. Y al cubrir este costo de capital, estamos haciendo feliz al banco y estamos haciendo feliz al dueño. Pero no solamente eso, estamos generando un valor adicional, estamos generando valor. Es decir, si esto fuese una empresa en marcha, quiere decir que este proyecto de inversión lo que está haciendo al final del día es incrementando el valor de la empresa. ¿En cuánto? Está incrementando el valor en 12.908. Entonces, quiere decir que si se hace este proyecto de inversión para esta empresa, lo que estamos haciendo es incrementando el valor. Incrementando el valor. Ahora, si este número fuera cero, ¿qué es lo que me está diciendo? Que estamos haciendo feliz al banco, estamos haciendo feliz al dueño, pero no estamos generando ese adicional. Y obviamente el caso extremo es que sea negativo, ¿no? Cuando es negativo, generalmente al que se sacrifica es el dueño. Es decir, el emprendimiento solamente genera lo suficiente ¿para qué? Para pagar al banco. Para el dueño no queda nada. Y es así cuando se genera el lenguaje criollo de que algunos dicen, ok, ¿cómo te va en tu negocio? No, me va mal. ¿Por qué? Prácticamente estoy trabajando para el banco. Ah, no está generando valor, van negativo. Pero el emprendimiento tiene que generar lo suficiente para el dueño y para cubrir la expectativa del banco, perdón, y para cubrir la expectativa del dueño. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, antes de continuar, ¿se entendió, señores, el punto? Sí, se entendió. Profesor, una consulta. ¿Va a subir las PPT? Porque estoy tomando apunte para no olvidarme y me atrasé. No se preocupe. Estamos Ah, ya. grabando y todo este material lo van a tener ustedes, ¿no? Ah, Sí. ya, vale, gracias. Genial. Gracias. Excelente, excelente. Entonces, este ejemplo me gusta, ¿no? Ahí que ven ustedes una persona agobiada en el trabajo, estresada, con sobrecarga laboral,
con un sueldo de 8.000 bolivianos. ¿Sí? Esta persona toma una decisión y renuncia con el dinero de su jubilación o su retiro, ¿no? Se jubila antes de la empresa con su indemnización y todos los beneficios acumulados. Esta persona quiere ser feliz y se compra un taxi y trabaja para Uber o InDrive o cualquier aplicación que ahora mismo hay muchas. Entonces, fíjense que está feliz, cumple de manera visual la definición de autoempleo, ¿no? Es un autoempleado, es un empleado en un auto, ¿no? Ok, pero está feliz. Muchas veces, uno, por un buen sueldo, quizás a veces soporta maltrato y demás, pero al final del día la vida es una sola y las personas vienen a este mundo a ser felices. Este tomó ese camino, el camino de la felicidad. Pero ¿cómo sabemos si esa decisión que él tomó está generando valor? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un análisis. Primero, tenemos que ver cuánto genera de flujo de caja libre mensual. En este caso, voy a asumir que genera 13.000 trabajando en su vehículo. Pero ese vehículo lo apalancó con deuda. Es decir, ese vehículo, una proporción, una proporción lo apalancó con deuda. Una proporción con deuda y la otra proporción lo hizo con recursos propios. Lo hizo con recursos propios. Entonces, ¿cómo sé que genera valor? Primero, le tiene que alcanzar para pagar la cuota al banco, porque si lo hizo apalancado, es decir, con deuda, el banco va a esperar que todos los meses usted le pague su cuota. Vean ustedes que de los 13.000 que genera de flujo, descontando todos los gastos operativos de lo que le queda, le alcanza para pagar la cuota y además tiene que ser feliz él. Y cuando digo que él tiene que ser feliz, es decir, que tiene que cubrir su costo de oportunidad. Y su costo de oportunidad es lo que él ganaba antes. Él ganaba 8.000. Entonces, noten ustedes que efectivamente la compra de vehículo está haciendo que cubra su costo de oportunidad. Entonces, cuando veo que estoy generando valor, cuando genero lo suficiente para pagar al banco, cubrir mi costo de oportunidad, en este caso era el sueldo que percibía. En este ejemplo podemos decir claramente que existe una generación de valor. Entonces, está generando valor. El valor sería bolivianos 13.000. Entonces, esto es una explicación porque créanme que cuando uno hace la explicación del BAN, muchos llegamos al análisis mecánico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nos olvidamos de lo profundo, ¿no? A veces somos muy superficiales. Les cuento una anécdota sencilla que me ha pasado varias veces. Cuando voy a la defensa de posgrado en Bolivia y me toca evaluar proyectos de inversión, una pregunta obligada que siempre hago es, ¿qué significa un ban mayor que cero? Y la respuesta que me dan, que el proyecto es rentable. Y eso me obliga a hacer otra pregunta. ¿Y por qué el proyecto es rentable? Porque el ban es positivo. ¿Pero qué significa un ban positivo? Que el proyecto es rentable. Entonces, vean que las respuestas van en círculo, ¿no es cierto? Y al final del día, la respuesta es que un ban positivo, en lo profundo, es un ban que está cubriendo el costo de la deuda y también está haciendo feliz al dueño, está cubriendo su costo de oportunidad. Entonces, ese es el concepto básico de lo que es un ban positivo. Repito, cubre el costo de la deuda a través de la cuota y también cubre la expectativa, porque esto es una expectativa que tiene el dueño, que le espera que le genere la inversión que está realizando.
Señores, ¿se entendió la lógica? Sí, queda muy claro, dice. Perfecto. Excelente. Ahora vamos a ver la parte conceptual de las reglas de decisión. Gracias, Evelyn. Bien, en la literatura, cuando ustedes, gracias Luis, en la literatura, cuando uno ve las reglas de decisión, ustedes se van a topar con estas reglas matemáticas. Si el van es mayor que cero, se debe aceptar. Si el van es menor a cero, se debe rechazar. Y si el van es igual a cero, indiferencia. Entonces, un van igual a cero, la literatura dice indiferencia, pero sin embargo, un van igual a cero quiere decir que el proyecto de inversión, en realidad, cuando escucho la argumentación, aceptamos, no, van igual a cero quiere decir que no estamos ganando. Escuchen bien la respuesta. Van igual a cero quiere decir que no estamos ganando. No quiere decir eso. Un van igual a cero quiere decir que está cubriendo la expectativa del banco, le está pagando, está cubriendo usted el costo de oportunidad del dueño, es decir, le está dando la rentabilidad que el dueño pide. O sea, es rentable, un van igual a cero quiere decir rentable, es rentable, pero no está generando un adicional, no está generando un valor adicional. Pero lo que no podemos decir es que no es rentable. Sí es rentable porque está cubriendo el costo de oportunidad del dueño. Pero, ¿por qué yo sugiero que se debería rechazar, señores? Porque recuerden ustedes, y argumento mi postura, cuando calculamos nosotros el BAN, partimos de la premisa que tenemos una inversión y hacemos una proyección de flujo de caja. Hacemos una proyección. Un BAN igual a cero quiere decir que no se genera valor, si bien se está cumpliendo con la expectativa del dueño, pero ¿qué pasa? Señores, si estos flujos, por alguna razón, del macroentorno, del microentorno, o más la gestión interna, si estos flujos llegaran a caer un poquito, automáticamente ya esto no va a ser cero, va a ser menor que cero. En consecuencia, aceptar un ban, un proyecto que tenga un ban igual a cero, implica asumir muchos riesgos. Es en ese sentido que hasta en la misma literatura, si ustedes han estado leyendo Benninga, dice, solamente menciona estos dos, pero ya en la literatura financiera aparece este otro criterio de la indiferencia. Entonces, sugiero rechazar, bajo el supuesto de que aceptar implicaría asumir demasiado riesgo. Para efecto del curso, nosotros nos quedamos con aceptar mayor a cero, rechazar menor a cero. Excelente. Excelente. Entonces, estas son las reglas que menciona Benninga, ¿no es correcto? Genial. Lo están leyendo. Excelente. Ahora, pero el BAN, antes de hablar de ventajas y de ventajas de lo que es el BAN, vamos a ver la ventaja y de ventaja desde el punto de vista teórico. Y luego lo vamos a matizar con ejemplos. A ver, si tenemos nosotros proyectos independientes, tenemos dos situaciones. Primero, que los fondos sean ilimitados. Si usted tiene varios proyectos, tiene el proyecto A, proyecto B, proyecto C, proyecto D, varios proyectos de inversión. Y cada proyecto tiene su ban. Cada proyecto tiene su ban. Entonces, cuando los fondos sean ilimitados, ¿qué debo hacer? O sea, mucho dinero. Debo aceptar todos los proyectos que me generen valor. Van mayor a cero. Pero esto no se cumple porque todos sabemos que los proyectos son, que los recursos de una empresa son limitados. Y en consecuencia, estamos ante
un concepto nuevo que se llama racionamiento de capital. Cuando existe racionamiento de capital, estamos diciendo que los recursos que tiene la empresa son escasos. Entonces, ¿ahí qué debo hacer? Debo encontrar una métrica del banco que le vamos a denominar valor actual neto global. Debemos calcular un valor actualmente global y debemos optimizar, es decir, debemos maximizar el valor actual neto global dado una restricción de presupuesto. Es decir, en otra palabra, con mi presupuesto limitado, debo seleccionar los mejores proyectos que contribuyan a la generación de valor global de la empresa. Esto lo vamos a ver también con ejemplos que estamos viendo en primer lugar en la teoría, y ya en la segunda parte vamos a ver todo lo que es la parte cuantitativa. La parte cuantitativa, que son los problemas que les he pasado en el Word. Bien. Ahora, gracias, Evelyn. Ahora, teoricemos la ventaja del banco. Primer aspecto. El BAN considera el flujo de efectivo. Vean que eso es claramente visible y entendible, y lo hemos visto nosotros en instante nada más. Hemos visto que finanzas habla de flujo, que va más allá de la utilidad. Considera el valor de dinero en el tiempo. Recuerden ustedes que cuando nosotros calculamos el valor actual neto, consideramos la tasa, y esa tasa es el costo de capital. Entonces, es un indicador que sí considera el valor de dinero en el tiempo. Esto es interesante, ¿no? Miren el supuesto. Considera la reinversión de los flujos de caja al mismo costo de capital. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hacemos una evaluación de una determinada inversión, tenemos la inversión inicial y tenemos nosotros la proyección de los flujos de caja. Aquí voy a asumir que estamos evaluando por 1, 2, 3 años. Si acá generamos 10, 20, 30. Cuando nosotros hacemos la evaluación, y vamos a asumir que la inversión sea de 25. Cuando nosotros hacemos la evaluación, hay cosas que pasan, pero que no las vemos. O sea, hay cosas que pasan, pero que no las vemos. ¿Cuál es el supuesto que no se ve? Cuando hacemos la evaluación nosotros, supuesto número 1, que estos flujos que se están generando en el futuro no se retiran de la empresa. Es decir, el hecho que se genere 10 bolivianos o 10 dólares o 10 unidades monetarias no quiere decir que esos 10 se retiren de la empresa. No se lo va a llevar el dueño, no. El supuesto fundamental es que ese dinero que se genera se reinvierte. Es decir, que este 10 que usted generó en el periodo 1, usted lo va a reinvertir hasta el periodo 3. Este 20 que se generó en el periodo 2, usted lo va a reinvertir hasta el periodo 3. Entonces, si usted va a reinvertir los flujos, la lógica fundamental es entender que yo voy a pedir una rentabilidad, porque nadie en su sano juicio reinvierte algo y no pide nada. Entonces, y esto va asociado, por ejemplo, si usted como gerente financiero de la empresa le dice al dueño, mira, este año no vamos a repartir utilidad, ¿qué es lo más probable que va a decir el dueño? ¿O cuál sería la pregunta que haría? Mira, tenemos utilidad, pero ¿Por qué? exactamente el por qué. Chao, y se Evelyn es más drástica, ¿no? Adiós, ¿no? Ok, Aumentar el costo de los de los socios. es correcto, ¿no? Pero a ver, la respuesta es, o sea, si le digo eso, me va a cortar la cabeza, pues el dueño, que el dueño espera dividendos. Pero si le digo, mire, señor, aquí tengo otra intervención.
Depende, correcto, de todo depende. Depende para qué, correcto. La argumentación que le dé el gerente, ¿no? Mira, tenemos en puerta este proyecto de inversión, por lo tanto, consideramos que mejor es reinvertir la utilidad, puesto que si repartimos la utilidad, no vamos a tener la contraparte de la empresa para hacerlo. Pero si hacemos este proyecto, ahora tenés una torta así, pero el siguiente año vas a tener una torta mucho más grande. Entonces, y con bajo riesgo. Entonces, ahí el dueño va a decir, ok, es bajo riesgo y las ganancias son significativas. Entonces, vamos, te apruebo la reinversión de las utilidades y que no me des dividendo este año. Entonces, el supuesto, cuando uno evalúa un flujo de caja, es que se reinvierten los flujos, o sea, no hay retiro de flujos. Los flujos usted no los retira de la empresa, sino los reinvierte. Y si los reinvierte, tiene que usted esperar una rentabilidad. Cuando nosotros hablamos del BAN, la rentabilidad es el costo de capital. Es decir, si su costo, por favor tengan claro este punto porque luego lo vamos a ver con ATIR y va a quedar un poco más claro. Si el costo promedio ponderado de capital, por ejemplo, es de 10%, cuando nosotros decimos vamos a reinvertir los flujos, lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a reinvertir los flujos. ¿Y cuánto es la rentabilidad esperada? Al menos 10%. El BAN asume que cuando se reinvierten los flujos, la rentabilidad que me dan esos flujos reinvertidos es al menos un 10%. Ese es un supuesto altamente poderoso. Ténganlo ahí en su cabeza, lo vamos a aterrizar más cuando veamos la TIR. ¿Listo? Pero por ahora, ténganlo como ley. Profe, Adelante. entonces, Adelante, no, está excelentemente explicado, Lisen, pucha, clarísimo. Entonces que cuando vos construís tu flujo de caja, un elemento que disminuiría precisamente el mismo es la distribución de utilidades, ¿no? Es correcto, es correcto, es correcto. Es por eso que se asume la reinversión. Es decir, evaluamos a la empresa como una caja cerrada donde todo entra y nada sale, ¿no? Eso es una lógica de la evaluación. Correcto. Es muy diferente la lógica de la gestión. Miren, miren lo interesante, ¿no? Evaluación versus gestión. Obviamente, ahí está la gran diferencia de indicadores de gestión, indicadores de evaluación. Cuando nosotros hacemos indicadores de evaluación, lo evaluamos como una caja cerrada, entra dinero y no sale. Y esa caja cerrada la evaluamos. Pero cuando nosotros evaluamos indicadores de gestión, ahí está el tema de análisis financiero, donde dentro de los análisis está el flujo de efectivo, donde vemos si la empresa paga o no paga dividendo. Adelante, Luis. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Luis. Mi consulta es la siguiente. Ahí veo una palabra que dice flujo de efectivo. ¿Es lo mismo que flujo de caja o no? Excelente, excelente, Luis, la pregunta es pertinente. Bien, a ver, en general, si quieren decirlo, es flujo de caja o flujo de efectivo. Al final del día es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, hay ciertas diferencias. Al final del día muestran lo mismo, Luis. Dinero, ambos. Ahora, si nos vamos de forma conceptual, existen presupuestos de caja, ¿sí? Ya el presupuesto de caja es una analogía de corto plazo para ver la gestión de efectivo. Pero que nosotros usamos en la jerga financiera flujo de caja, lo estamos asociando con el futuro y lo estamos asociando a proyectos de inversión. Viene más asociado a proyectos de inversión. Y cuando decimos nosotros análisis del flujo de efectivo, el análisis del flujo de efectivo está asociado a la historia. Es decir, bajo la lógica de una autopsia que se le hace a una empresa de qué hizo y qué no hizo con el efectivo. Análisis del flujo de efectivo tiene una lógica histórica. Pero al final del día, cuando nosotros hablamos de flujo de efectivo para proyectos de inversión, uno, estamos hablando de presupuesto de capital, es decir, generalmente a largo plazo,
Cuando hablamos de presupuesto de caja, corto plazo, y más que la evaluación, está orientada a la gestión de la caja. Y cuando hablamos del análisis de flujo de efectivo, generalmente estamos hablando al estado de flujo de efectivo y fundamentalmente el histórico. Histórico. Adelante, Marco. Y, profesor, quería volver un poco al análisis que usted estaba haciendo sobre los indicadores de gestión y los indicadores de evaluación, para que entiendo que entre estos dos, lo ideal es que el flujo de caja pueda ser lo más real posible para que pueda pues evidenciarse en la gestión de la empresa, ¿no? En este análisis se quedó pendiente, por favor, si puede retomarlo. Gracias, Marco. Gracias, Luis. Cuando nosotros ¿por qué se le llama indicadores de gestión? Porque propiamente lo que se está haciendo es evaluar la gestión. Y generalmente la evaluación de estos indicadores lo puedo hacer de manera mensual, que es lo aconsejable, porque no debería esperar a fin de año para ver cómo me ha ido en términos de liquidez, deuda, eficiencia, rentabilidad. Entonces, los indicadores de gestión me van a decir cuál es mi desempeño económico y financiero en la operación. No sé, negocio, ya está, la maquinita está funcionando. Entonces, si hablamos nosotros de un proyecto de inversión para crear una empresa, el primer paso para la creación es hacer un presupuesto de capital. Y los indicadores de evaluación me van a decir, ¿hago la inversión o no hago la inversión? Pero la inversión, es decir, hice mis flujos, hice la proyección, hice mi análisis de riesgo y el riesgo es bajo y rentable. Pero el proyecto puede quebrar en operación. Por lo tanto, no debo de quedarme en indicadores de evaluación. Ya cuando estemos en marcha, debo gestionar las operaciones de negocio para mostrar buenos indicadores de gestión. Entonces, evaluación no está en negocio, lo hago, no lo hago. Gestión, el negocio está en marcha y veo el desempeño periódico. Sugiero que sea mensual, definitivamente. ¿Respondí a su pregunta, Marco? Gracias, profesor. Genial. Entonces, adelante, Daniel. Perdón, licenciado. ¿Podemos hacer también una proyección así con indicadores de gestión, digamos, cuando una empresa todavía no está en marcha? Digamos, Claro. para, Excelente, ex- excelente, claro, se puede, Daniel, claro. sí, para, digamos, como ir por el buen camino, ¿no? Para llegar a esos flujos de caja. Es correcto, ¿no? Definitivamente, y de hecho, interesante la intervención de Daniel. Daniel, o Marco era. Daniel, ¿no? Daniel. Bien, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Mm, ya, le voy a compartir en el grupo los requisitos que pide un banco aquí en Bolivia para evaluar un crédito de inversión. Y lo interesante es que aparte de los indicadores de evaluación, pide que usted haga indicadores de gestión. Es decir, cuando nosotros hacemos una evaluación de un proyecto de inversión, lo que nosotros proyectamos es el ER y a partir del ER el flujo de caja. Pero sin embargo, eh, el libro, eh, Edgar, el libro está en la plataforma. ¿Usted no está en la plataforma, Edgar? Ok. Ah, ok. Entonces, Roxana, le voy a decir a Roxana que le reenvíen el enlace. O si alguien del grupo podría, por favor, reenviar el enlace para que Edgar pueda ingresar. Gracias. Muy amables. Muy bien. Entonces, efectivamente, también no es excluyente, excelente el punto, no es excluyente. Es decir, yo puedo hacer un ban, pero adicionalmente de proyectar el estado de resultado, podría proyectar mi balance, podría proyectar mi balance. Y ya del balance, sacar un flujo de caja.
correcto, se puede hacer y puedo obviamente calcular indicadores de gestión año a año. Como dice el descuartizador, vamos por parte. Primero vamos a ver, siempre yendo de poco en poco, y por qué no, sería interesante hacer una proyección de esa índole. Daniel, excelente. Gracias, Lisa. Genial. Adelante, Luis. Profesor, un favor, no sé si podría repetir esta parte donde, por ejemplo, usted dice que esto que tiene los flujos de caja, ¿no? El primer mes, por ejemplo, 10, o primer año, 10, el segundo año 20, el tercer año 30. Normalmente usted dice que con esa tasa del 10% se actualiza, ¿correcto? Y en este caso, cuando usted dice que vamos a volver a reinvertir, por ejemplo, lo del primer año, ¿no? No se le entrega a los accionistas, se reinvierte. Entonces, el reinvertir ya está llevando, ahí ya no sería traerlo al presente, sino llevarlo al futuro, porque lo está llevando al año 3, ¿o no? Excelente, excelente, Luis, excelente pregunta. Totalmente correcta su lógica, ¿no? Pero al final del día, profesor, no le entiendo. Usted hace rato actualizó y ahora me está diciendo que está capitalizando. Genial, genial pregunta, muy pertinente. Ok, respondo. Entonces, eh, cuando matemáticamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estos flujos los estamos trayendo al presente. Pero conceptualmente, ¿qué está pasando? Estamos asumiendo que los flujos de caja, Luis, no los retira el dueño. Repito, matemáticamente actualizamos, pero dentro de esa caja, ¿qué es lo que está pasando? Cosas que no vemos. Que este costo de capital, que es 10%, es la tasa que se utiliza para reinvertir los flujos. Es decir, que este 10 lo reinvertimos hasta el periodo. Por esas cosas no la vemos. Esas cosas pasan dentro de esa cajita y lo que nosotros vemos es lo que actualizamos. Ahora, entiendo su lógica y que no cuadra, y a mí tampoco me cuadraría si no sé lo que viene. Pero para ahora, quiero que se quede con este concepto. Cuando digo se reinvierten los flujos al costo de capital, no quiere decir que matemáticamente cuando hago el ban lo tenga que hacer. Matemáticamente lo que hace usted es esos flujos futuros los actualiza al costo de capital al presente, que es lo que hicimos hace rato, y le resta la inversión. Esa es la parte matemática. Pero internamente, dentro de esa cajita, lo que está pasando también es que el supuesto que se adopta es que los flujos de caja se quedan y se reinvierten al costo de capital. Ahora quizás esto ahora mismo no tenga mucha lógica, porque y más me genera dudas que certidumbre. Pero cuando hagamos la TIR y la TIR-M, con seguridad, Luis, ahí vamos a aterrizar esta idea. Esta idea, dejémosla un poquito medio en el aire, aún, y la vamos a aterrizar cuando veamos la tasa interna de retorno modificada, Luis. ¿Te parece? Y retomamos el tema. Excelente, gracias, Luis. Muy bien, continuando con las ventajas, esta es una ventaja no menor, es una ventaja muy interesante, es decir, la propiedad aditiva de los flujos de caja. Este grupo está muy preguntado, pero claro que sí, hizo sus preguntas, las que siempre digo, las preguntas de ustedes son las que enriquecen la clase, ¿no? Porque cada uno da su punto de vista, da su experiencia y nadie es dueño de la verdad. La verdad se construye a través de lógica matemática, ¿no? Bien, entonces, gracias por preguntar mejor y gracias por intervenir y que sigamos así, ¿no? Sigamos así. Bien, vamos ahora a ver. Gracias, Belín. Vamos ahora a ver, por ejemplo, la propiedad aditiva. Esto es interesantísimo, interesantísimo y poderoso, este supuesto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos proyectos de inversión mutuamente
no, más que mutuamente excluyente, independiente. Dos proyectos de inversión independientes. Imagínense que el van de un proyecto sea 10, el van del proyecto A, y el van del proyecto B que sea 20. Entonces, si estos proyectos son independientes, y yo quiero saber, profesor, yo quiero saber cuánto es la riqueza que me da a mi empresa si hago estos dos proyectos, en cuánto contribuyen a la generación de valor, la propiedad aditiva me dice, ¿sabe qué? Sume, usted puede sumar. Entonces, la riqueza que me genera estos proyectos de inversión es de 30. Eso quiere decir la propiedad aditiva. Es decir, yo puedo sumar los bienes, se pueden sumar. Cosa que no ocurre con otros indicadores. Y me adelanto un poco, y antes de hablar de la TIR, voy a hablar de un indicador que ustedes conocen. Por ejemplo, el ROE, que es un indicador de gestión. Por ejemplo, si una empresa, usted tiene dos empresas, pero hagámoslo más simple, dos sucursales. En la sucursal A, usted tiene un retorno de 10%. En la sucursal B, usted tiene un ROE del 20%. Si usted le preguntara, ok, en la sucursal A renta 10, en la sucursal B renta 20. ¿Y cuánto es tu rentabilidad global? Alguien podría decir, facilingo, pues sumo. Mi rentabilidad global es 30%. Y acá viene la pregunta. ¿Es correcta esta operación? Se puede, si yo tengo dos sucursales y quiero saber mi rentabilidad global o mi rentabilidad total, ¿es correcto que sume? O sea, una suma No matemática. se puede hacer con promedio, ¿no? Acá ya nos dan una alternativa, por ejemplo, Evelyn dice no se puede sumar. Ahí, pero también tengo respuestas que me dicen que puedo sacar un promedio. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice? Ponderarlo por, no sé, me da la idea por la inversión, porque a lo mejor una inversión es muy chiquitita y genera el 20%, quizás la otra es muy grande y genera el 10%. Me da la idea. Lo que pasa es que Genial. yo Adelante. pienso. Perfecto. Ya tenemos ya una media aritmética, ya le estamos incorporando una media ponderada. Ahora, piensen ustedes, a ver, aquí dependerá, creo, de la inversión, nos dice Belín, pero véanlo de la siguiente manera. Luis nos dice, se considera el mayor ROE. Entonces, volvamos a lo esencial. Volvamos a lo esencial. Y creo que lo podríamos explicar con los estados financieros de un banco. Un banco tiene diferentes agencias, pero cada agencia debe tener su BG, su balance general y su estado de resultados, ¿no? Cada agencia. Y si yo quiero saber la rentabilidad de un banco, ¿será que promedio el ROE o consolido los estados financieros? Se consolida. Correcto, correcto. Entonces, se consolida, es decir, de varios estados financieros, lo que hago es una sumatoria aritmética y los consolido. Y de los consolidados, ya recién calculo las métricas de gestión, calculo los ROE, la liquidez, la rentabilidad y todas las métricas que ustedes conocen. Entonces, fíjense, cuando quiero sacar ROE, no puedo sumar. O sea, en otra palabra, los indicadores de gestión no tienen la propiedad aditiva, o sea, no puedo sumarlos. Tendría que consolidar los estados financieros y a partir de esa consolidación calcular los indicadores de gestión. Sin embargo,
el BAN sí tiene la propiedad aditiva, es decir, usted puede ver la riqueza global a través de una suma aritmética. ¿Se entendió, señores, la bondad de esta propiedad? Sí, licenciado. Sí, señor. Sí, sí, sí. Excelente. Excelente. Muy bien. Ahora, estas son las... Gracias, Evelyn. Entonces, continuando con la explicación, estas son las ventajas fundamentales, pero también hay desventajas, ¿no? Una ventaja es la de asumir que el costo de capital generalmente es constante. Esa es una desventaja que tiene el banco en su cálculo, pero es una desventaja que tiene el banco en su cálculo, porque recuerden ustedes que la estructura de capital con la que el proyecto arranca, es decir, momento cero, el proyecto tiene una estructura de capital, es decir, una combinación de deuda y patrimonio en el momento cero. Pero pasa el tiempo, y en el último momento de la evaluación, resulta ser que como la deuda se va a ir amortizando, entonces al último, ¿qué pasa? Todo va a ser patrimonio. Es decir, en el último momento de evaluación. Es decir, que mi costo de capital es 1 al inicio, pero va cambiando gestión a gestión. ¿Por qué? Porque se va modificando la estructura de capital. Entonces, esa es una de las desventajas del banco. Es decir, que se asume que el costo de capital es el mismo para todas las gestiones. Sin embargo, no necesariamente es así. De hecho, a través del tiempo, usted va a ir amortizando, y como usted va a ir amortizando, la participación de la deuda va a ir disminuyendo hasta que en el último periodo de evaluación sea todo patrimonio. Entonces, esa es una desventaja de el banco. ¿Se entiende, señores, esta desventaja? ¿Les queda claro? Sí, señor. Gracias. Genial. Adelante, Luis. Profesor, el banco, o sea, lo que no me queda claro es el tema si todos los periódicos, todos los periodos son simétricos, en el caso de los ejemplos que está dando, ¿no? Y puede darse el caso que haya un periodo asimétrico, o es decir, no sé, un año, de repente son 10 meses y de ahí prosigue el periodo simétrico. En ese caso, ¿el BAN se calcula de la misma manera o se varía? Excelente inquietud, digamos, ¿no? Cuando nosotros evaluamos un proyecto de inversión, otro supuesto importante es el supuesto general de que entre periodos la diferencia sea constante. Es decir, tomamos periodos anuales. ¿Sí? Eso es algo importante, importantísimo en el análisis. Otro supuesto importante es decir que trabajamos con flujos anualizados. 1, 2, 3, 4. Un tema importante. Se asume, porque fíjese que si es un emprendimiento, usted tiene ingresos del mes 1, ¿no es cierto? Del mes 1 usted comienza a vender. Desde el día 1. A uno día vende más, otro día vende menos. Entonces, las ventas van a tener un comportamiento cíclico dentro del mes. Pero cuando nosotros hacemos la evaluación, y aquí tenemos los 12 meses del año, puede ser que un mes no operó usted, digamos, y solamente operó 11 meses. Un supuesto importante de la evaluación es que se asume que todos los flujos ocurren el 31 de diciembre. Es decir, mire el supuesto importante, que estamos asumiendo que todos los flujos se van a generar aquí. Pero sin embargo, los flujos se generan pues día a día, ¿no, señores? ¿Correcto? Ahí está el otro supuesto importante de la evaluación, es el hecho de considerar que todos los flujos se generan el último día del año. El último día del año 2
se genera el flujo. Pero en términos operativos, en realidad los flujos se generan desde el día 1 y van fluctuando, pero no lo colocamos en el día que corresponde ni en el mes que corresponde, lo colocamos en términos anuales. Ese es otro supuesto importante que quería compartir con ustedes. ¿Responde su pregunta? Profesor, entonces no obedecería a una suma de diferentes meses donde puede haber o no flujo, digamos, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Respondo ahí la pregunta primero de Fernando y luego le cedo la palabra a Daniel. Excelente, 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 excelente. Muy bien. Ahora, si quisiéramos hilar fino, entonces si queremos nosotros hacer un proyecto de inversión y queremos ser más precisos en el proceso de construcción de los flujos de caja, una recomendación importante es que si evaluamos un proyecto de inversión nosotros, el primer año, es importante, escuchen bien esto, que el primer año, solo para el primer año, haga una proyección, mensual de los flujos. ¿Por qué es importante esta recomendación? Ojo, estamos hilando fino, o sea, estamos haciendo más finos en los cálculos. Si nosotros estamos hilando más fino, tendríamos que hacer para el primer año una proyección mensual. ¿Para qué? Para reconocer la estacionalidad del negocio. Y esos flujos que se generan mensual se los suma aritméticamente, es decir, no toma en cuenta el valor de dinero en el tiempo y lo colocan para el año 1. Esta primer proyección que usted hace de manera mensual es simplemente para ver cómo se comporta el ciclo del negocio y para respaldar que en la construcción de su flujo usted consideró la estacionalidad de las ventas. Pero el flujo que evalúa es el anualizado. ¿Se entiende? Sí, perfecto, Lisen. Gracias. Adelante, Daniel. Licenciado, con esto el tema de las desventajas del BAM, cuando nos dice que el costo de capital es constante porque según el balance de la estructura va variando, se podría, digamos, como estamos proyectando cada año el balance anuales, digamos, podemos igual hacer, actualizar el costo promedio ponderado de capital, digamos, cuando así cada fin de año, digamos, teniendo un costo de capital variable. Excelente pregunta, Daniel. Pertinente también. Usted decía, "Oh, profesor, si usted no está diciendo que una desventaja, ¿por qué no lo arreglamos?" Y acá va el principio de si hago ese cambio, ¿va a cambiar mi decisión? Y la respuesta es marginal, ¿no? Es marginal, o sea, voy a ser más preciso en llegar al número, pero muchas veces en la búsqueda de lo perfecto nos perdemos de lo importante. Es por eso que la misma literatura, fíjese, lo cita como desventaja y no recomienda que lo hagamos por mes. ¿Se entiende? La misma lógica que la valoración de empresas. Por ejemplo, cuando nosotros valoramos una empresa y en toda la metodología de valoración, ¿sí? Se asume que el costo de capital es constante, ¿no? El costo de capital es constante. Y esa tasa, y no se llega a la finura que se la podría hacer, se la puede hacer, como usted menciona, Daniel. Podríamos calcular el costo de capital gestión a gestión y luego tenemos diferentes tasas, sí. Pero eso le va a dar más precisión al cálculo, pero al final del día lo que estamos generando es más operaciones cuando no va a cambiar de manera significativa nuestra decisión. Daniel, pero es interesante lo que usted menciona, es correcto, tiene lógica. Gracias, Liz. Genial, genial. Bien, y otra, para cerrar esta parte teórica de la clase, es claramente la que me preguntaba, si mal no recuerdo, de Belín, si es que vamos a ver. Miren, otra desventaja es que
El BAN presenta problemas cuando se tiene proyecto de inversión mutuamente excluyente y horizonte de evaluación es diferente. Es decir, que el BAN funciona bien cuando tengo dos proyectos de inversión, pero esos proyectos de inversión tienen el mismo periodo de evaluación. Es decir, que A lo evalúo por 3 años y B lo evalúo por 3 años. Pero el BAN no me funciona bien cuando tengo dos proyectos de inversión. Imagínense que estos proyectos sean mutuamente excluyentes, o sea, me tengo que quedar con uno de ellos. Cuando eso ocurre, entonces tengo que aplicar otra metodología para evaluar. Pero si solamente tomo la decisión con el BAN y un proyecto tiene una vida de 3 y luego tiene una vida de 8, estaría cometiendo errores. Entonces, esa desventaja se soluciona con una otra metodología, que la vamos a ver nosotros más adelante. Entonces, bien, llegamos a la acción, señores. Propongo, a ver, bien, llegamos a la acción. Tomémonos un descansito, unos 10 minutos, por favor. Refresquemos la garganta y luego venimos para la parte práctica. Sí, sí, perfecto. Gracias. Vamos y estiramos Ok, las piernas. gracias. Muy bien, regresamos. Gracias, señores.